Ok, entonces acá hay varias opiniones, ¿no? Uno dice infarto agudo de miocardio, Jenny también dice infarto, este, Alicia dice síndrome coronario agudo, más angina de pecho, dice Ana. Diana quiere que grabe la clase y no hay más opiniones, ¿no? Ya, claro, entonces en primer lugar con esa historia clínica que hay que pensar es, en general, o sea, el infarto de miocardio está incluido dentro de lo que se llama síndromes coronarios agudos. Entonces el síndrome coronario agudo tiene tres subdivisiones. Uno es el síndrome coronario agudo con elevación del ST, el otro es sin elevación del ST y el tercero es una angina inestable. Lo que antiguamente le llamábamos preinfarto, ¿no? Preinfarto. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una angina inestable y un infarto de miocardio? Para alguien que quiera responder. Pueden hacerlo, si no quieren hablar, pueden escribirlo. Si no quieren escribir, me lo dicen nomás, no hay problema. Están ustedes aprendiendo y lo discutimos. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, todo eso, lo que les he dicho, las tres cosas están metidas dentro de un síndrome coronario agudo. Angina inestable, ST elevado y ST no elevado, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre angina inestable y infarto de miocardio? A ver, César. Sí, buenos días. Sí, más es por las enzimas. Muy bien. Una angina inestable es un IMA-ST no elevado sin elevación de enzimas. Eso vendría a ser una angina inestable. En cambio, cuando hay elevación de enzimas, solo estaríamos frente a un IMA no ST elevado. Y Claro, ya el... así es, así es. Sí, justamente eso es una buena, digamos, definición. Usualmente en el Lima, cuando ya hablamos de un infarto de miocardio es porque ya tiene elevación de marcadores de injuria cardíaca como son las troponinas, ¿no? Que es usualmente lo que más se dosa, ¿no? Y en cambio en la angina inestable tiene todo el cuadro clínico de un infarto, ¿no? O sea, pues igualito como les estoy narrando en este caso. Es un paciente con factores de riesgo, tiene un dolor retrosternal opresivo de varios minutos de duración que no cede de repente con algún tratamiento que es persistente, ¿no? Pero y que incluso tiene cambios en el electrocardiograma. Pero le tomamos dosaje de troponina, CPK-MB o CPK total y son negativas, ¿no? En cambio los otros sí son positivos, ¿no? Eso significa que ya hay daño cardíaco por la isquemia. En cambio en el otro no hay daño cardíaco, ¿no? Ok, entonces esto tiraría más para un síndrome coronario agudo, que podría ser una angina inestable, hasta el momento, ¿no? Podría ser una angina inestable o un infarto de miocardio agudo, ¿no? Ahora, la pregunta es, yo clínicamente me podría dar cuenta si este paciente, o sea, solo porque sin elevación enzimática, me podría dar cuenta si el paciente tiene una angina inestable o un infarto de miocardio. O sea, ya hemos dicho de que la angina inestable no tiene enzimas elevadas, a diferencia de los otros dos, pero yo clínicamente podría sospechar eso si es una angina inestable y no un infarto sin necesidad de enzimas cardíacas. A ver, Jenny, ¿qué dices? Doctor, buenos días, ¿me puede escuchar? Sí, adelante. Hola, ay, doctor, Sí,
Ya dejé de escucharte. No te escucho. Si no puedes, si tienes problemas con el micro, entonces escribe tu respuesta, ¿no? Sí, entonces. A ver, Jenny, a ver. Jenny se fue, parece. Hola. Entonces, bueno. Sí hay una manera clínica ya se está conectando Jenny de nuevo. De repente tiene problemas con su. Doctor, Ok, disculpe, ahora sí te escuchamos. bueno, a lo que tengo entendido, la angina inestable se va a manifestar como, o sea, una isquemia silente y después va a una estable y posteriormente llega a un infarto agudo de miocardio, ¿no? Se dice que es de alto riesgo y precede al infarto de miocardio. Bueno, esta se presenta generalmente en reposo o cuando el paciente o la paciente hace mínimos esfuerzos y la duración del dolor es mayor a 45 minutos aproximadamente. Mucho, mucho, mucho. O sea, todo lo que he dicho está bien. Pero básicamente es el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si un paciente me dice, doctor, yo siempre tengo dolores cuando camino, por ejemplo, media cuadra, me duele el pecho, pero me pasa pues a los 5 minutos, a los 3 minutos ya me alivio y sigo caminando nuevamente media cuadra y me vuelve el dolor, ¿no? Es un anginoso pues que probablemente sea algo estable, ¿no? Pero el problema es el tiempo. Si un paciente te dice que tiene dolor de pecho intenso de más de 20 minutos, ya probablemente ese paciente ya está entrando a un infarto de miocardio. Más o menos son entre 20 a 30 minutos que ya empieza a necrosarse el miocardio. Entonces, antes de esos minutos, sí, posiblemente el paciente esté teniendo una angina inestable, ¿no? Sin necesidad que haya injuria o necrosis miocárdica, solamente por el tiempo, ¿no? Uno puede decir, bueno, este paciente ya debe estar infartándose, o este paciente podría estar en angina inestable, ¿no? Más o menos por la clínica. Por ejemplo, a veces hay pacientes que vienen con 6 horas de dolor. Pues en 6 horas de dolor no vamos a pensar que es una angina inestable, ¿no? Ya tenemos que pensar que está necrosándose el miocardio y incluso sin necesidad de enzimas, sin necesidad de otra cosa, tomamos actitudes terapéuticas, ¿no? Entonces, conocer el tiempo desde que se inicia el dolor hasta que el paciente llega al hospital es muy importante para nosotros, ¿no? Incluso las decisiones en diversos tratamientos hace de que seamos más acuciosos con el tiempo del inicio del dolor. A veces es bien fácil identificar desde más o menos qué hora le está doliendo al paciente. A veces es un poco difícil, porque el paciente tiene otros síntomas, digamos, que son similares al dolor isquémico, ¿no? Entonces ellos lo toman como de repente han empezado más o menos desde esa hora. Y por el electrocardiograma a veces podemos identificar que este paciente tiene poco tiempo de isquemia o de injuria para tomar una decisión terapéutica, ¿no? Entonces, el tiempo es importante también, ¿no? Pues si este paciente dice, por ejemplo, que tiene, ¿dónde está? El dolor comenzó hace más de 6 horas, ¿no? Entonces ya, pues con esto estamos sospechando que esto sea un infarto de miocardio. Ok, entonces la primera opción de un paciente de esta naturaleza es ¿cómo se llama esto? Es un síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene factores de riesgo, el paciente tiene un dolor bastante sugerente de enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, lo primero que salta es descartar un síndrome coronario agudo o como alguien dijo por ahí, un infarto, un IMA, etcétera, ¿no? Ok. Pero en emergencia no debemos quedarnos con ese solo planteamiento.
¿Qué otras cosas podrían ser que que un paciente con dolor de pecho lo lleve a la emergencia? ¿Qué otras patologías, en otras palabras, qué otras patologías hay que pensar? Esa es la pregunta. Frente a un paciente de esta naturaleza, ¿qué otras patologías? Ya, a ver, Frank dice pericarditis, muy bien. ¿Qué otra cosa más? Muy bien, Alicia dice disección de aorta, perfecto. ¿Qué otra cosa más? Muy bien, disección Milagros también dice disección de aorta, muy bien. ¿Alguien más por ahí? Entonces, miocarditis, ya, bueno, podría ser, pero la miocarditis tiene otro, otra historia clínica, ¿no? No es tanto de miocarditis, pero podría ser, ¿no? Sí, sí, ¿no? Una estenosis aórtica también puede, no, pero yo me refiero insuficiencia, sí, de hecho puede ser una estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, un espasmo, no, pero básicamente lo que quiero que me digan son las 3 o 4 cosas que hay que descartar que son prácticamente mortales para el paciente, ¿no? Una es disección de aorta, ¿no? Eso sí, pues, uno es infarto, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Dos es disección de la aorta. Perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál sería el tercero? Pericarditis también podría ser una causa mortal también si es que hace un derrame pericárdico severo con un taponamiento, ¿no? ¿Qué más? Claro, taponamiento cardíaco, ¿no? Es- Exactamente, muy bien, Jaime. Embolía pulmonar también, ¿no? Una embolia pulmonar, los pacientes presentan dolor básico como si fuera un infarto, ¿no? Entonces, uno piensa, incluso el paciente llega chocado a la emergencia, ¿no? Dolor de pecho, chocado, lo primero que piensa pues es un shock cardiogénico por un infarto agudo de miocardio. A veces no es así, a veces es una embolia pulmonar. Yo he visto un caso de un gordo, un paciente gordito, llegó a la emergencia con un dolor de pecho retroesternal intenso, con sudor frío, con hipotensión, ¿no? Y todos pensábamos que era un infarto, pues, ¿no? Y cuando le tomamos el electrocardiograma no encontrábamos ningún signo de infarto, el paciente estaba entrando en shock, ¿no? Entonces, la segunda posibilidad ahí sería una embolia pulmonar, como bien ha dicho Jaime Fermín, ¿no? No se olviden de esas 4 cosas que son lo más importante, ¿no? Que pueden matar instantáneamente al paciente, ¿no? El infarto de miocardio con todas modalidades, la embolia pulmonar, ¿no? La disección de la aorta también es mortal y una pericarditis con taponamiento cardíaco, ¿no? También puede ser la otra posible. Entonces, siempre que ustedes vean a un paciente con dolor de pecho, lo primero que hay que pensar es que es un síndrome coronario agudo, como lo estamos sospechando acá, pero hay que también pensar en el resto de patologías, ¿no? Que se pueden dar, el dolor se puede confundir con el dolor de isquemia miocárdica aguda. Ok, eso es importante. Bueno, en el examen físico, el paciente estaba hipertenso y felizmente no tenía parales pulmonares, etcétera. Entonces, ya, muy bien. Entonces, con este paciente, lo primero que se hizo fue, bueno, aparte de tomarle sus signos vitales y seguramente ponerle oxígeno, se le tomó el electrocardiograma. Ahí tienen el electrocardiograma, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció el electrocardiograma? ¿Alguna opinión del electro? Ya Jenny dice supradesnivel del ST. Wilson también dice ST elevado. Milagros iguales. Ya, está bien, pues, pero eso me lo dice pues un alumno de primaria, pues me dice un ST elevado, pero tienen que decirme pues
dónde está el ST elevado, qué cara, qué compromiso, más o menos, qué coronaria puede ser la que está tapándose, ¿no? Ahora, yo siempre les digo que ustedes traten ¿cómo se llama? De sacarle el jugo al electrocardiograma, ¿no? Este electro, por ejemplo, tiene varias cosas, ¿no? Sí, entonces, vamos a ver qué están opinando. Ya, casi todos dicen, a ver, Jenny, super nivel del ST, Wilson, ST elevado, Milagros, ST elevado, Yair, ST elevado. Jenny en B3, y en B2 y B3 en cara anterior, muy bien. Cara anterior, descendente anterior, muy bien. Anteroseptal, ya, está bien. Entonces lo que ustedes tienen que ver en este electrocardiograma es que, aparte pues de que tiene ritmo sinusal, tiene una frecuencia cardíaca más o menos adecuada, 350, 100, más o menos 65 por minuto aproximadamente. Sí, evidentemente pues tiene una elevación del ST en B1, en B2 y en B3 y también incluso hasta B4. Entonces parte del septum y parte de la cara anterior lo que se está, digamos, comprometiendo, ¿no? Y tiene cambios recíprocos, ¿no? En D2, en B3 un poco también, y algunos cambios en B5 y B6 también, ¿no? Ahora, lo que llama la atención en este electrocardiograma es de que hay un supradesnivel cóncavo hacia arriba, ¿no? En B2 y en B3 que podría simular una pericarditis, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta. Este electro que si bien parece ser un síndrome coronario agudo, lo tiene supradesnivel del ST cóncavo hacia arriba. Podría simular una pericarditis. Pero ¿por qué esto no es una pericarditis y sí es un infarto, ¿no? A ver, ¿qué me puede decir? A ver, Renzo. Doctor, en el electrocardiograma, en una pericarditis, no sigue un patrón territorial como como puede ser en un infarto. Muy O bien. sea, se puede haber segmentos ST elevados en diversos Claro, no específicos. digamos que exactamente, digamos, es un cambio del ST un poco más difuso, ¿no? En varias derivaciones, ¿no? En cambio, acá sí lo tenemos casi exclusivamente en el territorio anteroseptal, ¿no? Muy bien, esa es una diferencia. ¿Qué otra diferencia podría ser que nosotros pensemos que esto no es un infarto, sino una pericarditis? A ver, Jenny. Doctor, ¿podría ser la elevación del intervalo PR? Ya. Bueno, no es una elevación, sino más bien es un descenso. Lo que clásicamente se ve en una pericarditis es el descenso del segmento PR, ¿no? Que no está acá, que no está acá, pero que en una pericarditis lo podemos observar. Entonces, si acá vemos que tenemos el supradesnivel del ST en un territorio específico, en este caso anteroseptal, y no encontramos descenso del segmento PR, lo más probable es que esto no sea pericarditis, sino un síndrome coronario agudo, ¿no? Muy bien, esa sería una segunda diferencia. Y la tercera, ¿cuál sería? Faltaría una más. A ver, Milagro dice por clínica, el paciente... No, está bien, por clínica podríamos hacer la diferencia, pero no, yo me refiero desde el punto de vista netamente electrocardiográfico, ¿no? Se puede confundir, ¿no? Una pericarditis con un IMA. Pero ya tenemos dos elementos en los cuales nos puede decir, ah, ya, esto sí es un síndrome coronario agudo y esto no, definitivamente no es una pericarditis. Y faltaría uno más, ¿cuál sería? En B1, B2 y B3 ya se está formando onda Q, que es onda Q de necrosis. Y en la pericarditis no tiene por qué haber onda Q de necrosis, ¿no? Esa sería también una diferencia más de caray, de
perdón. ¿Cómo se llama? De diferencia entre un SIC-ST elevado y una carditis, ¿no? Ok, entonces aquí hay otra cosa más. Ya, entonces hasta ahí dice cuál es el diagnóstico más probable. En este caso, la otra posibilidad sería, ¿por qué esto de acá no es una hipercalemia? Podría ser también una hipercalemia, ¿no? A ver si alguien tiene alguna respuesta. Bueno, una hipercalemia no tiene por qué dar también, como les decía, onda Q patológica, pues, ¿no? Eso es un punto. El otro punto sería que usualmente la hipercalemia no se acompaña con, con unas elevaciones muy altas del segmento ST, ¿no? Sí, podría haber la onda T picuda, debería estar presente en el electrocardiograma, pero acá prácticamente lo que está gobernando acá es estas ondas monofásicas que se le llaman así con esa elevación del NCT, ¿no? Y hay otro casito también que podría confundirse, que lo van a ver ustedes muy frecuentemente en consultorio externo, es lo que le llaman la repolarización precoz, ¿no? La repolarización precoz es un fenómeno normal, bueno, casi normal, ahora prácticamente lo han estudiado. Antes se podría decir que era normal, pero ahora lo han estudiado y no es precisamente muy normal, ¿no? Y estos pacientes con repolarización precoz no tienen elevaciones del segmento ST, pero son corazones estructuralmente normales, ¿no? Y que especialmente se ve en gente joven, ¿no? Entonces, miren todos esos casos que podrían confundirse con infarto de miocardio y que realmente pueden ser otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado y hacer, digamos, el mejor diagnóstico posible en el paciente en emergencia. Ok, entonces con ese diagnóstico hay que darle una terapia a este paciente, ¿no? Y dice, el hospital más cercano con un laboratorio apto para este tratamiento está a 2 horas de distancia. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cuál sería, en todo caso, según la opinión de ustedes, cuál sería el tratamiento inmediato de este paciente con un ST elevado? ¿Cuál será la primera? Bueno, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Es un ST elevado. Al Milagros, ¿qué opinas? Sí, doctor. Bueno, empezando creo que si el paciente tendremos que tomarle los signos vitales para saber Bien, si es que hay que ponerle oxígeno, ya, muy bien. monitorizarlo. Y creo que también esto va a depender bastante del centro de atención donde se encuentre, porque no todos los centros van a estar tratados adecuadamente. Luego, para el dolor, que este tratamiento parece que es inmediato, en bien el paciente se le toma el EKG hasta que se le va a hacer una terapia de fibrinolisis o se le, bueno, primero se le pone lo que es el oxígeno si lo necesita, también lo que es la aspirina, un segundo antiagregante plaquetario que es el Clopidogrel, también anticoagulación que es, puede ser heparina de bajo peso molecular o heparina la normal. Para en el caso del dolor se le administra lo que es la morfina. Ajá, ok. Además, eh, eh, no, se le pueden administrar nitratos también para el dolor y también porque para bajar un poco la presión arterial. Ajá, muy bien. Luego, creo que depende
bueno, en este caso también se le puede añadir lo que son los beta bloqueadores, y creo que eso sería y también las estatinas, porque van a bajar el riesgo de que se pueda volver a hacer un nuevo evento o baja el riesgo de la aterosclerosis, es como preventivo también. Entonces se le da como que unos a dosis altas todos estos medicamentos para que sea una terapia inmediata y luego se evalúa si es que el paciente necesita ir a fibrinolisis o lo que es el ACTP. En el caso de que el paciente esté en un lugar donde no haya para hacer una angioplastia coronaria, se le hace la fibrinolisis y se reevalúa si ha habido reperfusión. En este caso, la fibrinolisis me parece que es con alteplase. Ajá. Se evalúa de nuevo la reperfusión y si es que ha reperfundido hay que seguir evaluándole al paciente y llevarlo a una coronariografía también para evaluar en ese caso la reperfusión. Y si es que no ha reperfundido, hacer lo que es la angioplastia coronaria percutánea. Y eso ya sería en un centro de salud de mayor nivel. Y si es que está en un centro de salud como que de menor nivel, primero empezar si es que se tiene la fibrinolisis hasta esperar que se pueda trasladar al paciente, porque eso no es inmediato. Ya está bien. O sea, lo que está claro acá, y seguramente ya se los han dicho en varias oportunidades, de que cuando tiene un paciente con un ST elevado, como el que estamos viendo en este momento, lo primero que hay que pensar es que es trombo oclusivo al 100%. Ese trombo tiene que ser abierto, tiene que ser de alguna manera ese vaso que está comprometido por la obstrucción realizada por el accidente de placa o la ruptura de la placa, que ha desencadenado una agregación plaquetaria rápida con formación de fibrina y trombo oclusivo, así se llama, es el término trombo oclusivo al 100%. Entonces, la conclusión de eso es que hay que abrirlo, ¿no? Hay que abrir ese vaso que está tapado. Eso es lo que en forma práctica significa un electrocardiograma con un paciente con una clínica de un ST elevado. Entonces lo pico acá es, si tienes un paciente con factores de riesgo, con un dolor anginoso clásico de larga duración, ¿no? Tienes todo el derecho de pensar de que hay un síndrome coronario agudo. Y si tú le tomas un electrocardiograma e identificas un ST elevado, lo primero que tienes que imaginarte es que es una arteria, tiene una placa que se ha roto y el fenómeno de coagulación ha tapado al 100% el vaso. Eso es lo que hay que pensar. Y si es un coágulo que está obstruyendo la arteria coronaria en forma aguda, ese coágulo tenemos que liberarlo, tenemos que taparlo, ¿no? Entonces, en este caso, como ustedes bien dicen, o lo abres a través de un catéter con un balón, y si no tienes eso, le tienes que administrar una sustancia trombolítica, fibrinolítico para disolver ese coágulo y poder reperfundir el vaso, ¿no? Esa es, digamos, la primera medida terapéutica que tienen que pensar ante un ST elevado, porque el ST no elevado tiene otra manera de enfrentarlo, ¿no? En este caso, por eso se los traigo, es un clásico ST elevado, donde ya sabemos que hay un trombo oclusivo al 100% y que debemos restablecer la circulación de ese vaso que está tapado, sea con angioplastía o sea con fibrinolisis, ¿no? Ahora, en el mundo ideal, si yo tengo un hospital donde tengo todo, ¿no? Estoy en Estados Unidos, en Nueva York, en un hospital grandazo, ¿no? Entonces, ¿qué opto? ¿Opto por la angioplastía o le pongo fibrinolisis? ¿Qué me dicen? Angioplastía, dice Wilson, Milagros, angioplastía, Kimberly, ya. Muy bien, entonces
Luis Antonio también angioplastía, Víctor Alejandro angioplastía, Jenny angioplastía. Muy bien, sí, de hecho que si yo dispongo o trabajo en un centro donde tengo de todo, ¿no? Lo primero que voy a... ¿Y por qué no fibrinolisis? Si también tengo sustancia fibrinolítica. ¿Por qué opto por angioplastía y por qué no le administro fibrinol? Que también tengo ahí a la mano, ¿no? Y me dice por qué preferiría la angioplastía. Ahí viene la pregunta del por qué, ¿eh? Ahí tengo ahí ¿cómo se llama? Tengo streptokinasa, tengo actilice, tengo metalice, tengo 3 sustancias fibrinolíticas, ¿no? Entonces, ¿por qué la mayoría de ustedes dicen, sí, doctor, hay que poner la angioplastía, ¿no? César dice, ¿por qué estos pacientes con ST elevado sí o sí necesitan angioplastía? Porque es un caso de oclusión completa. Está bien, pero la oclusión completa también la puedo destapar con una sustancia fibrinolítica. Dice, si es antes de las 2 horas y tengo las condiciones, se puede hacer. No, está bien. O sea, sí, estoy en el término adecuado para hacer o angioplastía o fibrinolisis. Tengo gente que hace angioplastía. Yo también tengo mis 3 sustancias fibrinolíticas que cualquiera quisiera tener, ¿no? Pero ¿por qué eligen ustedes angioplastía y no trombolisis? Si también ahí tengo trombolisis, pues, ¿no? Dice Wilson, mayor rapidez en la liberación de la oclusión. Bueno, está un poco tibio ahí. No, realmente lo que pasa es que las dos cosas sirven. O sea, yo puedo utilizar angioplastía si tengo el equipo y si no lo tengo puedo abrir el coágulo con sustancia fibrinolítica. Puede ser cualquiera de las dos. Pero por qué se elige, o mejor dicho, por qué está determinado que la terapia de elección es angioplastía? ¿Por qué? Porque la angioplastía tiene mejores tasas de reperfusión, ¿no? O sea, si yo comparo a los pacientes que los dilaté con angioplastía versus a los pacientes que les administré sustancia fibrinolítica, los que mejor abren el vaso y mantienen el vaso abierto es la angioplastía, ¿no? La fibrinolisis también abre vasos, pero no es tan efectiva como la angioplastía. Por eso es que se prefiere la angioplastía, ¿no? Y en segundo lugar, el hecho de poner una sustancia fibrinolítica puede hacer que el paciente se complique con sangrado, porque la sustancia fibrinolítica pues lisa todo tipo de coágulos, no solamente le lisa el coágulo que está en el corazón, sino todos los coágulos que habidos y por haber del cuerpo. Entonces ahí vienen las complicaciones hemorrágicas, ¿no? El paciente está sometido a una sustancia fibrinolítica, se puede complicar con sangrado gastrointestinal, se puede complicar con sangrado del sistema nervioso central. Y eso ya es una complicación prácticamente mortal. Entonces, por eso es que se prefiere, obviamente en un medio ideal, digamos, un mundo ideal, preferimos hacer angioplastía, ¿no? Porque aparte de que tiene mejores tasas de patencia del vaso, también se producen menos complicaciones de sangrado, ¿no? Como son el sangrado del sistema nervioso central. Imagínense una hemorragia cerebral, sería catastrófica, ¿no? Por administrar un fibrinolítico. Entonces, por esas dos cosas se prefiere administrar o se prefiere realizar angioplastía. Obviamente, si tu centro no cuenta con eso, lo único que te queda pues es administrar sustancia fibrinolítica, ¿no es cierto? Bien. El paciente, fíjense, debe ser evacuado a un laboratorio. Ya, ese es el otro problema es, bueno, está bien, no, yo no tengo equipo de hemodinamistas, ¿no? Los cardiólogos de mi hospital no hacen angioplastía porque no hay equipo, no tenemos fluoroscopio, no tenemos los equipos especiales, pero sí hay un hospital que está cerca, ¿no? Y lo podemos transferir a ese hospital para que ahí le hagan la angioplastía,
¿no? Entonces, eso también tiene un tiempo, eso no siempre es, digamos, poderlo trasladar a cualquier hora, ¿no? Usualmente el tiempo más adecuado para poder iniciar la apertura del vaso a través de un catéter es de más o menos entre 90 a 120 minutos, ¿no? Ya más de eso ya es, digamos que es un poco más difícil, pero más o menos ese es el tiempo de tolerancia como para poder abrir un vaso con angioplastía y que tenga buena, digamos, buena efectividad, ¿no? Entre más o menos 90 minutos. Mm, ¿Qué más? Bueno, las pruebas de laboratorio incluyen biomarcadores. ¿Qué les parece? Las pruebas de laboratorio que incluyen son la CPK, la AEPK-MB, la troponina, todas o ninguna. En este caso, ¿qué marcadores les ayudaría en el diagnóstico? ¿Una troponina o una CPK-MB? A ver qué opinan. O las dos. Troponina, troponina, troponina. Muy bien, troponina, es perfecto. ¿Qué tipo de troponina? Bueno, en este caso, pues, la verdad es que fíjense que es un caso bastante típico, ¿no? En el cual el cuadro clínico, los antecedentes del paciente, pues, son antecedentes de importancia. El cuadro clínico es un cuadro clínico netamente de un síndrome coronario agudo y el electrocardiograma también. Entonces, fíjense, la decisión, y pongan atención en esto, la decisión de trombolizar un paciente o la decisión de enviarlo a una dilatación con angioplastía no depende de las enzimas cardíacas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, algunas emergencias, los médicos están con este tipo de paciente, ¿no? Con estas características, con esa clínica de dolor y esta elevación del ST, están esperando que llegue la troponina para llamar al cardiólogo para que pueda hacer la dilatación con angioplastía. Y eso no es así, ¿no? Usualmente en los pacientes que tienen ST elevado, ¿no? Con toda la clínica y el cuadro que les estoy mencionando, no necesitamos nosotros de troponinas, de CPK-MB, de CPK total, nada para tomar la decisión de abrir el vaso, ¿no? O sea, no es como el síndrome coronario agudo ST no elevado, donde sí tienes que más o menos manejar el caso con marcadores de injuria miocárdica, ¿no? En este caso no. Puedes tomar la decisión de enviar un paciente a angioplastía o trombolisis solamente con la clínica del paciente y con el electrocardiograma, nada más, sin necesidad de realizar o esperar pues un dosaje de troponinas que fácil te puede durar pues 2 horas o 3 horas, te puede demorar obtener el dosaje. Entonces, si ya tienes este paciente con 6 horas de dolor, encima vas a esperar 2 o 3 horas más por el dosaje de troponinas, estás perdiendo tiempo. Entonces, cuando tienes un ST elevado, no necesitas dosaje de troponinas o CPK-MB para tomar la decisión de revascularizarlo en forma rápida. Ya, ese es el otro mensaje, porque como les digo, yo en emergencia a veces he visto que los emergencistas están esperando y llegue la troponina con un electrocardiograma así tremendo, feo, ¿no? Y el paciente en riesgo digamos, de complicarse, ¿no? Este paciente ya hay que irlo trombolizando y si tenemos equipo de cardiólogos intervencionistas ya tienen que estarlo pasando para la sala de hemodinámica, ¿no? Sin esperar, ¿no? Ahora, obviamente, en el interín, mientras tú recibes al paciente, haces el diagnóstico, te comunicas al hemodinamista que hay este paciente, mientras bajan a evaluarlo, mientras espera, digamos, ese tiempo de 90 a 120 minutos para hacerle la dilatación cardíaca o la trombolisis, tenemos que hacer algo por el paciente, ¿no? Y dentro de esas cosas está, pues, colocarle oxígeno, ¿no? Que ahora, en la actualidad es un poco controversial, por si acaso.
El hecho de que el paciente llegue con un infarto de miocardio no significa que debamos automáticamente administrarle oxígeno a alto flujo, ¿no? Salvo, pues, obviamente que tenga congestión pulmonar o un edema pulmonar, porque el oxígeno no es al 100% inocuo, tiene también sus problemas en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. Entonces, hay muchas escuelas que no administran oxígeno si el paciente no tiene una disminución de su saturación de oxígeno, ¿no? Pero obviamente, pues si un paciente tiene un infarto grande, está con leve disnea, algún poco de crepitantes, bueno, ahí sí, definitivamente hay que administrar oxígeno. Pero un paciente que no tiene ninguna de estas características y que clínicamente está saturando 99%, no necesariamente hay que ponerle oxígeno. Ojo con eso, ¿no? ¿Ya? Porque ustedes, como verán, pues, todo infarto le están poniendo la bigotera y le están poniendo 10 litros por minuto. Y no es así, ¿no? El oxígeno también tiene un cierto componente tóxico cuando es a alto flujo, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Mientras tanto, eso es lo que les decía, el mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No? Si el paciente tiene dolor, hay que calmarle el dolor, ¿no? Y tenemos dos formas. Una puede ser utilizando nitratos endovenosos o podemos utilizar opioides endovenosos, tipo morfina endovenosa, ¿no? O como les decía, los nitratos endovenosos. Este paciente, ¿ustedes qué le pondrían más? ¿Nitrato endovenoso o le pondrían morfina endovenosa? O las dos cosas. A ver. Milagro dice nitratos por la PA, Luis Antonio Bratos, Ana Cristina nitratos, Wilson nitratos, Alicia. Ya, sí, perfecto, nitratos, justamente porque este paciente está hipertenso, ¿no? Está con 160, con 100, ¿no? Entonces a este paciente sí se puede beneficiar con el uso de nitratos, porque el nitrato te produce vasodilatación venosa, te baja la presión, te produce vasodilatación coronaria, ¿no? Entonces podemos, digamos, reducir un poco el área de isquemia con los nitratos, aliviarle el dolor y bajarle la presión, ¿no? Que ese también sería un problema importante, ¿no? Ok. Entonces, y morfina, bueno, morfina podríamos utilizar en caso pues el paciente no ceda el dolor con nitratos, ¿no? O en el caso de que el paciente esté pues, muy hipotenso, ¿no? A veces el paciente está con mucho dolor, ¿no? Tenemos la tendencia de administrarle nitratos, pero está con una presión entre 90 y 100. Entonces darle nitratos es un poco riesgoso porque el nitrato baja la presión y de 90 de repente la baja a 80 o a 70. Y es está un poco contraindicado porque más hipotensión le produciría un poco más de isquemia miocárdica y empeoraría el cuadro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el manejo de nitratos, ¿no? Y lo otro que he visto también y que se describe en las guías es que estos pacientes usualmente llegan a la emergencia un poco deshidratados, ¿no? Porque por las horas de dolor no ingieren líquido, otros a veces pueden complicarse con vómitos, pueden vomitar, pierden líquido por ahí. Otros pacientes están con sudoración profusa, no llegan a la emergencia pues mojados y bañados en sudor. Y eso también deshidrata un poco. Entonces, darle nitratos a un paciente, esta naturaleza puede hacer, hay que estar muy vigilante porque le puedes bajar bruscamente la presión y producirle más isquemia, ¿no? Entonces hay que tener también un poco de cuidado con eso, ¿no? No dice, ¿por qué está con la presión tan baja? Está un poco deshidratado el paciente, pues, ¿no? Hay que administrar volumen con cierto cuidado, ¿no? Bueno, dice después, séptimo día de hospitalización, se da de alta al paciente a su casa, evolucionado bien después de la terapia administrada con resolución rápida. No hay síntomas de angina, las enzimas cardíacas se negativizaron. El paciente vuelve después de 2 semanas de una prueba de esfuerzo en faja sin fin.
donde dice prueba de estrés post-infarto de miocardio. Prueba de estrés post, ¿cuál es el beneficio de hacerle una prueba de esfuerzo, no? Ayuda como guía para planificación del ejercicio, identificación. Ya, esto sí es importante, ¿no? O sea, usualmente lo que antes se hacía era todo paciente post-infartado, era hacerle una pequeña prueba de esfuerzo antes del alta para ver si habían más isquemia, ¿no? Pero bueno, eso ya se ha obviado un poco ahora porque casi la mayoría de los pacientes rápidamente entra a cateterismo y ya no es necesario hacerle esta prueba, ¿no? Porque ahí identificamos los vasos que están como obstrucciones y el tipo de lesión, porcentaje de obstrucción y si necesitan ser revascularizados o no en ese momento, ¿no? Y bueno, ¿qué otro examen nos ayudaría para evaluar el estado actual del paciente? Ok, después de que hemos hecho todo esto, ¿qué examen le harían a este paciente? ¿Qué otro examen más le pedirían? Ya para terminar. Perfil lipídico, bueno. ¿Por qué perfil lipídico, Fran? Sí. Yo decía porque como también la embolia es un factor de riesgo, no sabemos si el paciente tiene alguna alteración a nivel de los lípidos, colesterol, triglicéridos. Lo más probable es que lo tenga, ¿no? Porque muchos de los factores de riesgo que acompañan a estos pacientes son LDL altos, ¿no? Pero, o sea, la razón de ver un perfil lipídico en este paciente, que si es un paciente que ya se infartó, ¿no? Hay que reducirle el colesterol LDL así al máximo, ¿no? Y para eso nosotros tenemos metas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos pacientes que ya tuvieron un infarto, el LDL hay que llevárselo pues, a 50 o menos, ¿no? Ha ido bajando, antes era menos de 130, después dijeron no, menos de 100, después no, 70, después menos de 70, ahora están menos de 50, ¿no? Entonces hay que tener una meta. Este paciente, por ejemplo, ya posinfartado con tratamiento de angioplastía, necesita reducir su LDL a 50 o menos, 50 miligramos por decilitro o menos. Para eso necesitamos un perfil lipídico para ir monitorizando la meta a que lo queremos llevar, ¿no? Yo me refería más que todo al examen desde el punto de vista estructural, ¿no? Tenemos que saber cómo ha quedado este paciente, este infarto, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer es en primer lugar, un ecocardiograma, pues, ¿no? Para ver cuánto de fracción de eyección. Claro, sí, los electrogramas de control, obviamente, ¿no? Pero lo que hay que básicamente adicionar a estos exámenes es el ecocardiograma para ver la función, especialmente del ventrículo izquierdo, para ver cuánto ha quedado de función ventricular, ¿no? O mejor dicho, cuánto de función ventricular le ha reducido el infarto, ¿no? Porque cuanto más disminuida tiene la fracción de eyección el paciente, su pronóstico de mortalidad a largo plazo es peor, ¿no? O sea, no es igual, por ejemplo, un paciente posinfarto que tenga 25 de fracción de eyección a un paciente posinfarto que quede con 50 por fracción de eyección, ¿no? El pronóstico de la mortalidad es diferente en ambos, entonces es necesario saber con cuánto de fracción de eyección quedó este paciente después del infarto de miocardio, ¿no? Y bueno, después probablemente hacer una medicina nuclear o una resonancia magnética también para ver otras formas de isquemia o para ver, digamos, el área refundida, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería conversarles con referencia al ST elevado, ¿no? Que tiene su tratamiento muy aparte del ST no elevado, que es diferente. El Zika ST elevado tiene, digamos, esta conducta, ¿no?
y tratar solamente de que las cosas se hagan lo más rápido posible, porque a medida de que nosotros utilicemos menos tiempo en hacer los tratamientos, vamos a conservar la función del corazón, ¿no? Más tiempo nos demoramos en hacer el diagnóstico, en reperfundirlo, peores resultados vamos a tener. Así la angioplastia es 3 vasos. Si nos demoramos mucho, pues va a necrosar más músculo cardíaco y va a tener peores consecuencias. Entonces ahí la rapidez es esencial en este tratamiento, ¿no? Bien. Entonces ahí nomás lo dejamos.